Hello, everybody. Big welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's nice to be with you for the last class for this week. And it's the last time that we're going to read, well, Matthew 5:47. Remember, for this week, we're trying to learn about to greet everybody. We have to greet everybody, and that is the value. New International Version say to us, and if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Well, let's see another translation. For today, take a look for Christian Standard. It has two things. At first, and if you read only your brothers and sisters. One more time, another version that make a difference between brother and sister. And then we have this interesting question. What are you doing out of the ordinary? What are you doing out of the ordinary? And then the word gentleness in this case. Well, we have whole money similar to others, greed, brother, gentleness. And what are you doing out of the ordinary in this case? American Standard Version, it has Zalotite and Brethren. Brethren is an old-fashioned word for say brother. It is most common for early Mother English, but in this case, it's for British English. American Standard Version is one traduction from the Bible that is based in the King James Version. For that, we are going to make many things similar between American Standard and King James versions. Let's go to another one. It's Aramaic Bible in this case. And if you pray for the peace of your brethren only. One more time, we can take a look for brethren. Remember, is like brother, is the same. And we have a changing in the word in the value that is great, because in this case is pray. Pray for the peace. And then, what excellent thing are you doing? It's another form for making this question. What excellent thing are you doing? Behold, are not even the tax collector doing the same thing? Well, tax collector is in this part the reference for this group of person. Well, contemporary English version. If you read only your friends, one more time, friends. What's so great about this? Okay, what is great only and great to our friends? Don't even unbelievers do that. Well, we have many concept, many words for this part. We come from, say, pagans, then gentles, tax collectors, publicans, and now we have another word that is unbelievers. Well, people that don't believe in God. That is the same for this. Do I regimes use salutate and brethren? And what do you more? And it has hiddens. In this case, hiddens is like to say sinners. Well, English revised, no, God words better. And you doing anything remarkable if you welcome only your friends. Everyone does that. Well, in this case, it's interesting because it is not more greet, it is like giving a welcome to the friends. It's a kind of greeting too. Well, good new translation. And if you speak only to your friends, have you done anything out of the ordinary? Even pagans do that. In this case, speak only to your friends. Well, in International Standard Version, and if you read only your relatives, remember, relatives is like to say your parents, your brother, your sisters, your aunts, yeah, maybe your nephew, your grandmother, your grandfather. Well, relative is all your family.
Well, that's not the right thing you are doing is it. Even the unbelievers do the same. Today, well, we have one version more, and we're going to finish with that. And remember, for this time, we were talking about we have to greet. Thinking about to greet people, not just to speak in the, not just to make a conversation, is to say to these people, hey, um, God's loved you. I want you to be blessed by God. I wish you the peace that comes from God for your life and your family. We have to do that not just with our friends, maybe with our social circle. We must to do that with everybody. Everybody that has maybe a problem with us, or maybe that we don't get along with they, or we have a trouble, or maybe a problem with some people. Hey, we have to greet everybody. We have to wish blessing to the people, because remember, the Lord say, bless your enemies. In this case, you have to bless your enemies. Okay, that's gonna be all. We're going to continue with the reading about The Spectacles by Poe, Edgar Allan Poe. But tonight I want to show you something. As you can see, we have a short version. It's not complete, this reading about the spectacle or this history. It's not complete. It's on still this part. Is the first part, is like the introduction. If you want to read the complete history, please go to this page I shared to you in the WhatsApp group, and you can take a look for this text. If you pay attention, this is a nice website because we are going to find complete. This history is complete, and you can see we have in the text over this part until this, but here we have more. It's a little long history. If you go and surf on this website, you are going to find complete history. If you want to read it, well, you can go to this web page and reading complete the history, because it's very interesting. It's very interesting. Well, in this web page, we are going to find something else. And maybe you remember that we say, well, maybe we have for this reading some words that are not common for us. There are many little strange words, and can be a strange word for a native speaker of English. Could you imagine for us that are foreign learnings? Well, we have in this case an explanation for this strange or rare word. Just click over these words and you're going to find what is that. For example, we have here the explaining for this, and it's not a word that we're going to find maybe in a dictionary. It's like a creation for Poe, and is for him is like animal magnetism in this case, and its displacement. And we have it's an expression, and we have in this case one more. If you want to see, well, let's go click over there, and we are going to find for all this part we have some explaining, and we have for some of the word is like the definition for the concept or maybe for the word, and for other ones is like um, to explaining to us. Maybe you remember yesterday we were reading about this part of Froissart, and is an author for these chronicles or Froissart, and is an important of the writers that come from France.
And for each word that has this kind of color and this link, is not a link, it's just the definition or maybe an explaining for this word, because we're going to find more strange words. It's not normal, maybe for some people to know these words. For that we say, well, and in this case, Poe, it's a really high up reading level. You need a high up reading level for get all complete. And this web page can help us to understanding better the spectacles. Sure, you can go to take a look for the spectacles in Spanish. If you wanna, for example, if you wanna find a translation for this, you can do it. But maybe you are going to find some things that is not clear. And for that, we have to pay attention for this part. For example, just wait a minute, I want to find this website. Okay, it's this one. Okay. Let's see. We're going to do this for tonight. And let's go to this part. We're going to make a comparison between the English we were practicing about to speak and reading, and we then got to make translation. Some of you make a translation for some paragraph, and we are going to make a comparison because your translations and that translation for another one or another person that make this for us to Spanish. This is another web page that we are going to find this written in Spanish. Is the translation. If you want to read the translation, it's nice because maybe some things that we can get the ideas, or maybe we don't know some words. Well, we can go maybe to the Spanish version and then we are going to get it clear. Ok, let's see. Bueno, les decía, no está completo el texto porque es muy largo, ¿verdad? Entonces, incluirlo, pues, imagínense que si no hemos cubierto apenas 2 páginas y ya no llevamos 3 clases, leerlo completo requeriría de un estudio y de más tiempo. Pero si usted tiene precisamente el tiempo, puede irse a esta página y puede leerlo. Les decía que esta página tiene estas palabras así, en donde han incluido, porque de hecho, para alguien que ya hable inglés, o sea, que sea un nativo hablante, esta lectura es complicada, porque tiene mucho vocabulario no muy común, palabras como muy rebuscadas. Entonces, imagínense que hay palabras que incluso son inventos de Poe. Habíamos dicho que este señor influenció mucho, incluso a las novelas detectivescas, y no solo a ellos, sino también un poco a la ciencia ficción. Entonces, la lectura de los textos de él requiere bastante determinación en términos de dedicarle tiempo si las quiero comprender a cabalidad. En resumen, ¿verdad? Esta historia, cuando la lean, ya sea que lean eso o que lean la versión en español, como ustedes prefieran, yo recomendaría que lean primero la versión en inglés o que vayan en paralelo, ¿verdad? Leyéndola de inglés, y si hay cosas que no captan, pues se vayan a la versión en español. Van a encontrarse con que todo es una pequeña sátira a una situación, digamos, común, que es la vanidad. El trasfondo de la historia es es hablar de vanidad. En los tiempos en los que Poe escribió esto, debemos tomar en cuenta que el usar anteojos
que por eso es el título, ¿verdad? De Spectacle. Recordemos que es un nombre, hasta eso es como rebuscado, que hemos dicho que se podría traducir como los espejuelos, algo que casi no usamos para llamar a las anteojos o a las gafas, pero que sí existe ese nombre. Ocurre que en el año que él lo escribió, o en el tiempo que él estuvo vivo, usar anteojos era visto como sinónimo de un defecto físico. Es decir, ya se había descubierto, digamos, las lentes para mejorar la lectura de las personas o aquellos que tuvieran problemas o los que tenemos problemas visuales. En esos tiempos ya existían, pues, lo que hoy llamamos los optometristas. Ya habían personas dedicadas a corregir eso con lentes. Pero a nivel social era mal visto usar los lentes. Era sinónimo de ser expuesto a burlas. Entonces, el personaje que hemos estado viendo en la lectura es una de esas personas vanidosas, como el día de ayer, en lo que leímos, ¿verdad? Alcanzábamos a ver que, pues, por su forma de describirse a sí mismo, claro, parece que viene todo de un hombre muy vanidoso. Agréguenle que a la vanidad había recibido mucho dinero en una herencia. Entonces, dos combinaciones perfectas para que cualquiera diga, bueno, yo no voy a usar anteojos porque eso es sinónimo en ese tiempo de una persona enferma, mal de salud o que está defectuosa, que nació con algún defecto. Hoy en día ya no lo vemos así, han pasado muchos años, claro, y hoy pues es algo normal. Es más, imagínense hasta dónde llegó la situación de los lentes, que para nosotros hoy utilizar lentes es sinónimo de intelectual, es sinónimo de alguien nerd, es sinónimo de alguien que lee mucho y que por eso se ha quemado las pestañas o cosas por el estilo. Eh, bueno, ha llegado el punto que se ha vuelto hoy un accesorio e incluso venden algunas que solo es que no traen lente y que solo es el muy aro y que lo usan los adolescentes para, bueno, los hipsters, por ejemplo, esa cultura que usa, es parte, digamos, de su vestimenta, los anteojos. La idea es ver cómo ha evolucionado esa concepción. Entonces van a encontrar en la lectura que el personaje central, el señor Simpson, este, eh, estando en una noche de ópera, se enamora, ¿verdad?, de una mujer que ve a lo lejos, pero como no ve bien, ¿verdad? Él ve a una mujer hermosa, muy bella, y dice, bueno, esa es el amor a primera vista. Por eso es que él comienza diciendo eso, de que se burlaban a veces y él tampoco era parte de eso, pero hoy sí, se enamoró a primera vista. Resulta, ¿verdad?, que la mujer de la que se enamora no es en sí una belleza, es una mujer octogenaria, o sea, ya una mujer de 80 años. Pero para el colmo de los colmos, resulta ser que es como pariente de él, más o menos pongámosle ahí que vendría siendo como su bisabuela, más o menos. Eso es lo que narra después el texto. Entonces él termina enamorándose de una mujer vieja que para colmo de males es pariente de él. Como él se cambió el apellido, pues entonces no distingue ahí, ella también ha hecho lo mismo, no distingue esa parte, pero ella sí está consciente de quién es él y decide jugarle la broma, decide seguirle el juego, porque él la quiere conquistar a través de un personaje intermedio. Y pues al final de cuentas el problema es que ya al verla de cerca se da cuenta que no era la belleza que él pensó que era y que para rematar terminó siendo familiar suya. El punto ahí es que pues si hubiese usado los anteojos, que tenía dinero para utilizarlas quizás y comprarse unos, pero no los usaba por pura vanidad, hubiese sido otra historia. Eso es un resumen de la lectura de Spectacles. Ahora, quiero que retomemos unos pequeños párrafos al principio, digamos, del mismo,
Y habíamos visto eso. Quiero que le presten atención. Dice, many years ago, it was the fashion to ridicule the idea of love at first sight. Miren la expresión. Love at first sight. Creo que lo tenemos claro. Es amor a primera vista. Esa es la expresión que está aquí. Es la expresión de Poe. Hace unos años atrás, dice, había la moda de ridiculizar la idea del amor a primera vista. Pero bien, veamos aquí a este texto que está traducido. Hay varias traducciones que quiero aclarar de este texto de Poe y algunas difieren en la forma de traducir ciertas cosas. Por ejemplo, esa dice, hace algunos años estuvo de moda ridiculizar lo que llamamos el flechazo en el terreno del amor. Aquí volveríamos a decir, bueno, esta no es la expresión que está en la lectura. En la lectura está claramente que es el amor a primera vista, love at first sight, que es una expresión que existe en el inglés y también existe en nuestro español. Pero por algún motivo, quien tradujo ese texto decidió ponerle el flechazo en el terreno del amor. Bueno, esa sería ya una primera parte que habría que destacar. Luego, si vamos revisando, vamos a llegar a otras partes posiblemente en el texto en donde digamos, bueno, aquí como que está sucediendo algo o aquí la traducción que han hecho como que se va por otro lado. En este caso nos vamos a ir a eso, donde dice, my history requires that I should, en esa parte. Habíamos leído esto de my name at present is very usual, rated, they and one. Si nos vamos acá, bueno, aquí está, soy todavía muy joven, mi apellido hoy en día es corriente, casi plebeyo. Pues esa parte, diríamos, como usando los mismos términos. Es Simpson. Yo digo hoy día porque solo últimamente comenzaba a llamarme así. También habíamos visto eso, que más o menos esa es la idea. El motivo fue heredar un importante legado que me dejó un pariente lejano, Adolfo Simpson. También habíamos captado eso mismo en la lectura. La condición para recibir la herencia y que adoptara legalmente el nombre del testador. El nombre de familia, no el de pila. Mi nombre de pila es Napoleón Bonaparte. Más exactamente, estos son mis nombres de pila primero y segundo. Allí encontramos ya una clara diferencia en la terminología, porque habíamos destacado que aquí tenemos una expresión que nos dice Christian name, que claro, cuando se traduce al español se puede ver como el nombre de pila. Lo que decimos como nombre de pila es lo que explicábamos la vez pasada, ¿verdad? Que esto de, que aquí dice nombre cristiano, hay Christian name, pero esto va a partir de la tradición de bautizar a los infantes, que es, digamos, parte de la tradición católica. Durante esos tiempos, lo normal es que al nacer un bebé se escogía el nombre del niño y al ser bautizado, pues se le daba su nombramiento como un cristiano. Y de ahí la costumbre de decir un Christian name, bueno, el nombre que fue reconocido por la iglesia para el niño o la niña que nacía. Ahora, en español la expresión es nombre de pila. Well, ahí tendríamos eso. Luego tenemos algo más. Aquí viene la parte donde ya nos habla como de su familia. Es lo que leímos el día de ayer. Decíamos que había aceptado el apellido con repugnancia porque el verdadero era el apellido francés, Rosard. Luego dice, bueno, nos habla de su ascendencia, nos habla del Monseñor Froissart de París. Este era un título de la nobleza, digamos, que se mantuvo en París. Luego dice, su esposa
era una señorita Crozart. Este es otro país, este es otra familia. En la historia francesa, estas familias casi todas tenían la terminación esta de art. Y hay un montón de apellidos franceses que todavía se han conservado, em, que era prácticamente cruces de familias. Pueden ver que son, mire, apellidos muy similares. Aquí aparece otro, en donde él nos hace como el contexto de su familia, ¿verdad? De dónde viene. La idea de llevarnos con eso es precisamente, ¿verdad? Hablarnos de lo que vendría siendo su cambio de nombre, porque al final de cuentas en la historia eso incide mucho, el cambio de nombres esa es otra cosa que hay que aclarar. El texto está basado es una historia ficticia, pero estaría con la idea de franceses que emigraron a los United States y que llegaron principalmente a la zona de New York. Franceses que tenían, digamos, cierta estabilidad monetaria, formaban de la parte de la clase alta, digamos, de Francia y llegaron a vivir o a hacerse una nueva vida en New York. Basado en eso es que estamos viendo estos personajes. Es decir, ahorita eh, el señor Simpson, que nos está diciendo su historia, la está contando en los United States. Luego es donde habla acerca de los atributos personales, de donde comienza a describirse y comienza a decirnos, ¿verdad? Que hay una debilidad en él que le ha molestado y es que acude a todos los remedios para suprimirla y es usar lentes. Entonces, si nos vamos acá, eh, ahí están los personal endowments. Bueno, dice que no se considera deficiente, pero nótese acá, the weakness itself, however, have always marginalized me, and I have resorted to every remedy, short of wearing glasses. Aquí aparece el término. Ya existía esta palabra para referirse a los anteojos. Y en la lectura, pues, Poe la utiliza. Pero resulta que su título no es ese. Y si vamos acá, van a notar que la traducción le ha puesto los anteojos. No le ha puesto los espejuelos. Aunque realmente la idea de Poe era esas. En la literatura de Poe vamos a encontrar siempre palabras muy rebuscadas. Es parte, digamos, de su sello personal en términos de escritura. Y al hacer una traducción de Poe, cabe destacar, es meterse en una camisa de 8 varas, porque hay mucho término que hay que irlo adaptando. Entonces, esas traducciones que están aquí, les decía yo, miren, aquí se han ido por este lado, lo han querido hacer quizás un poco más poético. Van a darse cuenta que hay frases que no están traducidas, como por ejemplo el término primadona, que nuevamente es recurrir, ¿verdad? Acá a frases de otros idiomas. Entonces, notarán que aquí, aparte del English, nos mete French y nos mete ahora situaciones de otros idiomas o provenientes, por ejemplo, del Italian. ¿Y qué es una primadonna? Es la First Lady. Ahí nos dice, is the female star for an opera. Decíamos esto, el encuentro donde él ve a esta mujer de la que se enamora a primera vista, se da en una noche de ópera. Ok, well, ahí habían unas preguntas que estaban acá que era para hacer un pequeño, digamos, conversatorio, pero creo que ya están resueltas en la mayor parte. What is the title? Ya sabemos que es The Spectacles, que la traducción sería Los Espejuelos. Se le llamaban espejuelos porque pues,
pues provenían de algo como espejos, ¿verdad? Como lentes, realmente después se acuñó el término de lentes, pero era un material hecho de glass, ¿verdad? De vidrio realmente. Y de ahí lo de espejuelo, que era parecido a un espejo, pero para ver. That dealer is that. ¿Por qué consideramos? Bueno, ya lo descubrimos, ya sabemos hoy que es porque el protagonista pues no quería usar anteojos. ¿Por qué no quería usarlos? Porque como acabamos de leer, para ese entonces usar anteojos era sinónimo de un defecto físico, era sinónimo de no estar sano, era sinónimo de estar chueco. Em, y eso es lo que Poe trata de reflejarnos, ¿verdad? De los pensamientos que se tenían en ese entonces, en aquella sociedad, y que, claro está, eran pensamientos que, o sea, Poe estaba adelantado a su época, ¿verdad? Porque es lo que quería decir, bueno, esto no debe ser algo para sentir vergüenza. Eh, es ridículo que una persona no los use porque sus consecuencias de no usarlos son peores, que es lo que le pasa al protagonista. Ya sabemos que el main character en este caso es el señor Simpson, Mr. Simpson. Luego, how can you describe the character? Bueno, lo describiríamos como una persona so vain, muy vanidoso, es alguien vanidoso. Eh, The personality, ¿cómo lo consideraríamos? Good or bad. Bueno, algunos dirán que era bad, ¿verdad? Por dejarse llevar por la vain, por la vanidad de no usar los anteojos. Luego tenemos what is the message. Ya explicamos el mensaje, reflexionar sobre esas cosas que a veces hacemos o cometemos y que no nos fijamos en las consecuencias, que no alcanzamos a ver que por pensamientos que nosotros tenemos, dejamos de hacer cosas que son al final de cuentas para nuestro beneficio. Y en la última, ¿verdad? Do you believe in love at first sight? ¿Cree usted en el amor a primera vista? Bueno, esta es una pregunta muy personal, ¿verdad? Porque dependerá de la historia de amor de cada quien. Algunos tal vez digan, yes, I do, no, I don't. Con esta vamos a trabajar. Voy a hacerles a cada una la pregunta, ¿verdad? Si pueden, me responden. Comenzaría con Suriel. Tell me, Suriel, do you believe in love at first sight? Um, I don't know. You don't know. You never fall in love. uh, yeah, but I think it's like um, no, I can't explain it. I don't know. Okay, well, it is difficult to say something about it. No worries, Real. Thank you so much. What about you, Ulises? Do you believe in love at first sight? No, I don't, teacher. You don't. Okay, well, thank you so much. And what about Harrison? Tell me, do you believe in love at first sight? No, I don't. No. Okay, thank you so much. And what about you, Patricia? Do you believe in love at first sight? Okay, well, um, three of you say, well, I didn't, one say, I don't know, and two say no. Well, in my case, I'm going to make that question to myself. Well, and I'm going to say, do you live in love at first sight? I say, yes, I do. Why? I'm going to tell me maybe you. Because my wife is, she was I love my love at first sight. And we are together. We are together and we have, well, we have 10 years to be married and another 10 years to be boyfriend and girlfriend. Well, and that means, well, we have 20 years together. And when we meet,
It was love at first sight. Some people say, no, you can believe in love at first sight. For another one, maybe yes. That really thinks is that depends about what happened for loving that people. Bueno, con eso vamos a terminar. Entonces les compartiré bueno, hay uno que ya se los mandé. Les voy a mandar el del español por si quieren ampliar la lectura y complementarlo un poco más. Con eso estaríamos cerrando esto de The Spectacles. Vamos a continuar el lunes con otros reading y también estamos pendientes con lo que les estaba contando el día de ayer, ¿verdad? Espero con el grupo de ustedes poder hacer eso. Como les decía, ya lo he intentado con otros grupos, pero ha pasado siempre algo y ya no lo hemos efectuado. Así que vamos a tratar de comenzarlo a hacer a partir de la otra semana. Para estimular la lectura, voy a compartir un libro, ¿verdad? Es un libro casi, yo diría que el autor es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno, pero es un libro que es fascinante ya al ponérselo a hojear, al entender las cosas que él va explicando. Va a ser parecido a Poe en que va a usar unas palabras que de repente van a ser medio raras. Pero vamos a tratar de hacer esto, de recurrir a una versión en español. La ventaja con estos libros es que hay alguien que los ha traducido y es muy edificante ir viendo el libro en inglés y el libro en español. Porque a veces uno dice, bueno, pero es que el inglés literalmente dice esto o está esto. Pero como, bueno, me voy a adelantar. En el libro que vamos a leer, de hecho, el título en inglés, Screw Tape Letters. Screw Tape es el nombre que le da el autor a lo que vendría siendo un demonio. Entonces, de repente van a ver que en el libro habla de alguien o de un personaje que se llama Scrutopo. Y uno dice, bueno, ¿de dónde sacaron que Screwtape era Scrutopo? Y hay así muchos más nombres. Pero time is over. Have a good one. Take care. And I wait you for Monday. First God. Goodbye. See you next week. Thank you. Have a nice Bye, weekend. Thank you so much. Have a good one too. See you. Okay. Goodbye.